Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al primer encuentro Diálogos sin Fronteras, un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Cultural Exodus de Benicàssim, que es, digamos, el brazo más social, cultural del Rototom Sunsplash, el Festival de Música y Cultura de Benicàssim. Este evento, está organizado en colaboración con la UJI, que nos da la oportunidad de utilizar este espacio en el corazón de Castellón. Decíamos, Diálogos sin Fronteras, una forma para abordar los temas más contundentes de nuestra actualidad y, digamos, de llevar fuera del recinto de festivales de Benicàssim los valores de paz, respeto y justicia social del Festival Rototom. Empezamos hoy con 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde, la palabra universal nos deja unas dudas sobre su significado y su aplicación. Digamos que esto va a ser una antesala del 75 aniversario del documento de Naciones Unidas del próximo 10 de diciembre, en un momento tan crítico para su defensa. Y por eso estamos aquí con Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público, actual presidente UNICEF en la Comunidad Valenciana y doctor honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón. Además, ha sido el único español que ha sido miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 2011 hasta 2019. Y antes de empezar, dejo aquí la palabra a la vicerectora de la UJI, Carmen Lázaro. Muchas gracias. Bona vesprada a totes les persones que així estan. Jo vaig a dir també autoritats, perquè alguna ne ves per ahí. Aleshores, encara que estem en un context acadèmic, en un context de diàlegs sense fronteres, crec que ens unís i se vincle, no? I se compromís i se responsabilitat en el que significa portar la cultura, portar el bon fer, portar les activitats més enllà dels llindars del que és un festival, o, per exemple, en el cas de la universitat, més enllà del que és la pròpia universitat. Quan vam rebre al Vicerectorat de Cultura la proposta d'Associació Cultural Exodus, vam pensar que seria una ocasió magnífica la seva idea d'anar portant al territori, anar expandint aquesta idea de fer cultura, de traslladar coneixement més enllà del que era el propi àmbit, els dies o la setmana que el Festival Rototom es du a terme a la ciutat de Benicàssim. El compromís en el territori és una màxima també de l'UJI, així que ens vinculaven moltíssimes qüestions, a banda de totes aquelles que ens porten ací avui, que és parlar d'un tema tan de relleu. Actualment, jo crec que no només actualment, sinó també ha de formar part de la nostra vida quotidiana, de l'ordre social que tots volem, però que malauradament en determinades ocasions oblidem. I avui, per a donar eixida, per a tindre un punt de partida brillant en el que és la proposta de diàleg sense fronteres, tenim a Jorge Cardona. Jorge Cardona, abans ho estàvem comentant, jo no m'atrevisc a presentar-lo, no perquè siga un impresentable, sinó perquè és una de les persones a les que jo me vaig trobar en la universitat quan començava en el Departament de Dret Públic, a la que preguntava, a la que me servia d'exemple, de tant en tant dinàvem junts, sobretot per la seva dedicació, per la seva... Tenies una càtedra Jean Monnet en la UJI, recorde, en aquella època,
i sobretot per la seva implicació en el context acadèmic i sobretot en allò que representa drets humans, infància, compromís de l'acadèmia més enllà del que és exclusivament formació i investigació extractiva, no? Per a publicar i a veure què me donen. No, investigació en transferència i com comentem, en compromís. I a més estar davant d'un honoris causa de la UCI nomenat no fa molt de temps i que sempre que rep la cridada tant de la universitat com d'alguna associació en la que iniciem aquesta col·laboració sempre ens diu sí. Sempre ens diu sí i és un goig tindre't així. La rectora m'ha demanat, no podia estar, la rectora m'ha demanat que les paraules d'agraïment siguin també les seues i que per favor disculpen la seva assistència, però que com me consta que està gravat estic ben segura que revisarà i mirarà la gravació. I crec que l'important no és que m'escolten a mi, reitere l'agraïment, l'enhorabona per aquesta iniciativa a la UCI. L'associació ens trobarà sempre que ens busque per a donar a conèixer, fer palès aquest compromís social i aquest compromís institucional. I jo crec que l'important és que el professor Jorge Cardona ens honore en la seva... Jo sempre dic que són lliçons, perquè sempre venim a aprendre, i sobretot en aquest títol que connota aquesta necessitat de qüestionament, ficar universal entre signes d'interrogació, jo crec que ens dona peu per a pensar, reflexionar i per a que Jorge ens obrisca la ment en aquestes qüestions i ens ajude a ser crítics, a conèixer i a proposar. Així que jo crec que és moment de que parle Jorge, jo me calle i m'assente també com a públic per a escoltar i per a aprendre. Moltes gràcies, Jorge. Voy a sentarme en medio. Pongo el cronómetro en marcha porque tengo una cierta tendencia a enrollarme. Entonces me han dicho que no me exceda de la media hora, si es posible, entonces para que podamos dialogar después un poco. Bueno, yo primero tengo que decir que quien me ha presentado es amiga mía, como ella misma ha dicho, entonces no vale nada de todo lo que ha dicho de mérito, porque los amigos siempre hablan bien de los amigos, sobre todo cuando están delante, y que ha sido el caso, cuando no estoy delante no sé lo que dice. Y lo segundo, tengo que agradecer a Exodus la invitación. Es para mí el privilegio, o sea, que me digan que se va a empezar un ciclo de conferencias que va a ser por toda la comunidad, que incluso quieren salir de la Comunidad Valenciana y que me inviten a dar la primera, pues sinceramente me siento muy halagado, muy halagado. Soy yo el que lo agradece sinceramente. Yo me cuesta mucho hablar sentado. Normalmente yo las clases, las conferencias las doy paseando, pero no puedo pasear porque están grabando y hay que tener el micro delante y estos micros pasearlos queda como muy mal. Y entonces, si ven que me muevo mucho es porque no sé estar sentado. Cuando me llamó Francesc Colomer, al que le agradezco la iniciativa, me dijo, bien, me contó y me dijo, y querríamos que hables de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esto hace no mucho, hace unas semanas. Y el día que me llama y me dice, de repente, pues hará 10 días o 15 días, me dice, ¿y qué título le ponemos? ¿Qué título quieres que ponga? Y yo estaba en esos momentos un poco deprimido, ¿no? Porque teníamos la guerra en Gaza, estaba muy preocupado por Sudán, porque nadie habla de Sudán, pero mueren todos los días más gente en Sudán que en Gaza y en Ucrania, pero no están los medios. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Lo subo un poco? ¿Así mejor? Vale, ven cómo no me puedo mover. Entonces, dice, sobre la Declaración Universal, y entonces le dije, pues mira, pon universal entre interrogantes, porque yo esto del universal me pone nervioso. Entonces este es el motivo del título, ¿no?
Pero confieso que este fin de semana dije yo, voy a prepararme esto que voy a decir en Castellón. Y dije, ¿y de qué hablo? Entonces, cuando uno se prepara una conferencia, lo primero que piensa es, ¿qué público tengo delante? Ni la más remota idea del público que iba a tener. Ahora les veo a ustedes, pero no sabía si iban a ser estudiantes de la universidad, si iba a ser gente de Castellón. Entonces, al final dije, según vea hablo, y aquí estamos, ahora veremos qué es lo que sale, ¿no? Pero la idea es, cuando hablamos de universal entre interrogantes, dos ideas me cruzan. La primera, ¿es universal para todas las personas o solo para algunos los derechos humanos? La segunda, ¿es universal en el planeta o solo en algunas partes? Estas son las dos ideas que me cruzaban. Situémonos. 1948. Es cuando se aprueba, el día de diciembre, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ha costado 2 años de negociaciones. Se creó la ONU en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y se plantearon la conveniencia de que, igual que las constituciones de los estados tienen unas declaraciones de derechos, pues la Carta de la ONU, que era como la constitución del nuevo mundo, el nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que tuviera una declaración de derechos. Y liderados por una señora a la que nunca se lo agradeceremos bastante, Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente de los Estados Unidos, en un órgano de la ONU, que era la Comisión, el Consejo Económico y Social y luego la Comisión de Derechos Humanos, los estados empezaron a negociar. La ONU la crearon 51 estados, no los 194 que hay hoy, 51. España no estaba, Alemania no estaba, Japón no estaba, porque eran los enemigos. Era una organización de los aliados, los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Solo había 51 estados. Del 45 al 48 entraron hasta 56, 5 estados más, ¿no? Pero básicamente eran estados europeos, estados americanos, algún estado del norte de África y algún estado asiático. Poquitos. Estaba China, pero no la China comunista, la China de los mandarines, porque la revolución de Mao vendrá bastante después. Cuando esos estados se sientan, esto de los derechos humanos no lo ven muy claro. Negocian y al final aprueban no un tratado de derechos humanos, una declaración cuyo valor jurídico es inexistente. No es obligatoria. La Declaración Universal es una resolución de la Asamblea General de la ONU. Entonces, declaramos, pero cuidado, cuando los estados van a votar, de los 56 que había presentes, 8 se abstuvieron. No votaron a favor, pero tampoco en contra. ¿Quiénes se abstienen? La Unión Soviética, el predecesor de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que formaban parte de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, es decir, los países del este, Arabia Saudí, los musulmanes, Sudáfrica, apartheid, sistema de segregación racial. Estos no estaban muy por... Al final sale por 48 votos. Son 48 estados los que aprueban la Declaración Universal. Que es un paso importante. Es la primera vez que la comunidad internacional aprueba una declaración. La mayor parte de la comunidad... En el mundo había 60 estados.
el resto eran territorios sometidos a dominación colonial. África eran colonias, gran parte de Asia eran colonias, aún quedaban colonias en América. Entonces, la Guyana holandesa, la Guyana francesa, todo eso eran territorios coloniales. Entonces, el mundo era un mundo eurocéntrico todavía, ¿no? Y entonces aprueban una declaración que es la primera vez que los estados están pensando en que el ser humano tiene unos derechos inherentes. Pero les voy a leer una frase del preámbulo. Dice, esta declaración es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación. Es decir, no es que digan me obligo a esto a partir de ahora, sino vamos a empezar por la educación, por la sensibilización y vamos hacia esto poco a poco. Y hacia esto lo que están pensando, hay que coger una foto de la Asamblea General de la época, lo que están pensando es en los hombres blancos de mediana edad con plenas capacidades. No están pensando, aunque esté Eleanor Roosevelt, no están pensando en las mujeres, donde las sociedades, incluso que lo habían aprobado, seguían discriminándole. En muchos estados ni siquiera tenían derecho de voto las mujeres, ¿no? No están pensando en las minorías raciales. Estados Unidos tenía discriminación racial en todas partes. En muchos estados seguía habiendo mucha discriminación racial. No están pensando en las personas con discapacidad. La Declaración Universal no habla de las personas con discapacidad. Pocos años después aprobaron una declaración, cuidado que no tiene, sobre los subnormales, literalmente. Entonces, y que van manifestando cuál era la visión. Esto es una declaración de derechos, pero sinceramente la idea de que era para todos, para cualquier persona, para cualquier ser humano, pues estaba dudoso. O, segunda posibilidad, no todo ser con figura humana era considerado un ser humano. Entonces, algunos no eran tan seres humanos como los demás. Pero con esta crítica no hay que minusvalorar que efectivamente es la primera vez que hay una declaración y que habla en algún momento de que el hombre y la mujer deberían de ser considerados iguales. No dice que obligatoriamente, dice que deberían de ser considerados iguales. Y lo cierto es que a partir de ese momento va a empezar dentro de la ONU a reflexionarse para desarrollar esa declaración. Y la primera idea es, vamos a hacer de esta declaración un tratado, algo que obligue de verdad. Y en el año 49 crean un grupo de trabajo de estados para que se ponga a convertir esto, que solamente ha sido un papel que hacemos público, en un tratado que nos obligue. Hasta el año 1966 se pasaron negociando. Y no hubo forma de hacer un tratado. Hicieron dos. Uno sobre los derechos civiles y políticos y otro sobre los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué hicieron dos? Porque uno responde a la concepción occidental de los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de religión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho al sufragio universal, los derechos civiles y los políticos, y otro responde a los derechos colectivos, el derecho al
nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda. Los de Occidente, estamos en Guerra Fría, querían derechos civiles y políticos. Los del Este querían derechos económicos, sociales y culturales. Los de Occidente decían: si se respetan los derechos civiles y políticos, llegaremos al nivel de vida, a la vivienda, a la educación, a la salud. Los del Este decían: si se respeta el derecho a la educación, a la salud, al nivel de vida, llegaremos a las elecciones libres. Y por lo tanto las prioridades eran diferentes. Y se dijeron: como no hubo acuerdo, pues hacemos 2 tratados y cada uno coja el que quiera, ¿no? Entonces, y eso hicieron. Luego, a medida que ha ido evolucionando la sociedad, en 1990, fíjense, 48, 66, 90, por primera vez en la historia de la humanidad, se reúnen, ha acabado la Guerra Fría, se reúnen todos los estados del mundo y declaran: los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables. Es decir, ya no hay derechos civiles y políticos por un lado y económicos, sociales y culturales por otro. Son para todos las personas, de una manera indivisible, los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los individuales y los colectivos, interdependientes, no se puede tener unos sin tener los otros, ni los otros sin tener los unos, inalienables, es decir, no se puede pactar en contra, pero, año 90, ponen un punto y seguido. No obstante, en su aplicación, las tradiciones culturales pueden presentar modulaciones. Entonces, la universalidad sigue en duda. Año 95, 5 años más, 50 aniversario de la creación de la ONU. Y en el 50 aniversario cambian el orden a la frase, y ese cambio de orden es muy importante. Y dice: no obstante la existencia de tradiciones culturales diferentes, los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables. El cambio es un cambio fundamental, porque no es lo mismo decir los derechos humanos son universales, no obstante hay tradiciones culturales diferentes, a decir no obstante la existencia de tradiciones culturales diferentes, los derechos humanos son universales, ¿no? Entonces, ese cambio era importante. Pero antes de llegar al año 95 y lo que nos va a ocurrir después, detengámonos en los pactos del 66. Antes, en 1965, antes de aprobarse los 2 tratados de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, se aprueba un tratado de derechos humanos nuevo, que no estaba previsto. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido desde el año 48 al 65? La ONU pasa de tener 56 estados a tener 130. En unos pocos años se produce la descolonización de África y la descolonización de Asia. Y lo primero que hacen todos los estados es pedir entrar a la ONU. De Asia, incluido el Pacífico, ¿no? En el Pacífico, no se crean ustedes, hay 32 estados, que se dice pronto. Niue, Nauru, Fiji, estados que son islas. Algunos que tienen 1000 islas, o sea, la mitad deshabitadas, el 90% deshabitadas, pero todos entran en la ONU. ¿Y cuál es la reivindicación primera? La discriminación racial. Ellos tienen claro que los que hicieron la Declaración Universal estaban pensando en hombres blancos. Y ellos no son blancos. Y plantean la batalla y en el año 1965 van a conseguir con bastante rapidez, poco tiempo son 4 años, que se apruebe una convención
la Convención de Discriminación Racial, contra la discriminación racial. Les leo el preámbulo. Toda doctrina, dice la Convención, toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa. Y nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Ese es el preámbulo del primer verdadero tratado universal, antes de los dos pactos. Se ha conseguido que los estados que han visto la discriminación impongan y acepten los estados del norte, porque estamos hablando de los estados del sur reivindicando esto, los estados del norte aceptan que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial, pensemos Estados Unidos en la época, pensemos en Europa en la época, estamos hablando de 1965, es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa. Y a partir de ahí se adoptan obligaciones para eliminar la discriminación racial. Los estados asumen y aceptan. A fecha de hoy, este tratado tiene 187 ratificaciones, hay 187 estados que han ratificado este tratado. Todavía existía la Sudáfrica del apartheid, pero después de aprobarse los dos pactos, pocos años después, en el año 79, se aprueba otro gran tratado, conocido por sus siglas en inglés, el CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, porque aquello de la declaración era de hombres. No seguían manteniéndose la discriminación de la mujer en todas partes. Y conscientes de una realidad que todavía vivimos hoy, pero una realidad en aquella época todavía más dura, en el año 79, se decide aprobar una convención que impone obligaciones para eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. Entonces, se aceptan por tratado obligatoriamente, jurídicamente obligatorio, eliminación de la discriminación. Ya tenemos, fíjense, los pactos que hablan de todos, uno que habla de la discriminación racial, uno que habla de la discriminación de la mujer. Pero hablábamos de la mujer, no de la niña, no del niño, que en la mentalidad de la época era algo que pertenecía a los padres. El niño es mío y hago con él lo que quiero. Como mucho, para algunos estados, los niños eran mini adultos. Pero todos hemos leído Oliver Twist y sabemos cómo eran tratados los niños y la violencia contra la infancia y la letra con sangre entra, una bofetada a tiempo. Entonces, esa idea de que el niño como titular de derechos, no, o sea, como mucho tiene la obligación de estudiar, ¿no? Y de obedecer a los padres, pero ahí se queda. Y esa idea, la sociedad civil va a empezar las organizaciones de la sociedad civil a reivindicar ante los estados la necesidad de cambiar el paradigma. Ustedes saben que los niños y las niñas tradicionalmente en la historia han sido objeto de trabajo infantil, de violencia, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una serie de corrientes humanistas que empezaron a ver el idealismo de la infancia.
Jacques Rousseau, etc. Dice, los niños son puros, hay que protegerlos. Y entonces se convirtieron en un objeto de protección. A los niños y a las niñas hay que protegerlos. Pero la idea, cuando ustedes piensen que quieren proteger algo, cualquier cosa, ¿qué es lo que hacen? Lo guardan, lo esconden, lo encierran, no le dicen vete por ahí, sino ¿y qué ocurre con el instinto de protección? Que tiende a limitar. Porque yo te protejo, cuidado, ¿no? Y la sociedad civil va a decir, mire, dejen de proteger a los niños y empiecen a proteger los derechos de los niños y de las niñas. Los niños y las niñas no tienen que ser objetos de protección, tienen que ser sujetos de derecho. También son titulares de los derechos de la Declaración de Derechos Humanos. Y por lo tanto hay que universalizarla hacia abajo también. La hemos universalizado hacia otras etnias, la hemos universalizado hacia el otro sexo, universalicémosla hacia los niños y las niñas. Y ello llevará a que en 1989 se apruebe la Convención sobre los Derechos de los Niños, donde el cambio de paradigma es un niño o una niña no es un objeto de protección. Un niño o una niña es un sujeto de derecho. Un niño o una niña no pertenece a sus padres. Un niño o una niña se pertenece a sí mismo. Los padres tienen la responsabilidad parental de orientarles y de guiarles. Eso sí, un niño o una niña es un sujeto en construcción. No es lo mismo cuando tienes 3 meses de vida o 3 años que cuando tienes 7, que cuando tienes 12, que cuando tienes 15, que cuando tienes 17, porque se es niño o niña para la Convención hasta los 18. Por lo tanto, lógicamente, a un bebé de 6 meses, pues uno no le dice, ale, vete por ahí, sino que uno le está sustituyendo en el ejercicio de derechos. Pero al adolescente de 15, de 16 o 17 años hay que orientarle para que vaya pudiendo ejercer sus derechos, ¿no? Entonces la responsabilidad es de orientación. Bueno, seguimos universalizando los derechos. Pero, siguiente paso. Los hombres, las mujeres, los niños, los de las diversas razas, todos están ahí. ¿Y las personas con discapacidad? ¿Qué ocurre? Y lo que nos encontrábamos al final del siglo XX es que a las personas con discapacidad se les encerraba, se les institucionalizaba, se les metía en instituciones para protegerlos. Se les quitaba su capacidad jurídica, se les incapacitaba para protegerlos. Se les no tenían acceso a la justicia. Y claro, llega un momento en que los propios movimientos y organizaciones de las personas con discapacidad dicen, nosotros también somos sujetos de derecho. Al principio les trataban como niños, pero ahora los niños ya los han hecho sujetos de derecho. Dicen, pero a nosotros no es eso, ¿no? Entonces, queremos ser sujetos de derecho. Y va a costar hasta 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay que llegar hasta el siglo XXI, al año 2006, para que tengamos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Miren, ni el de discriminación racial, ni el de discriminación de la mujer, ni el de derechos del niño, ni el de las personas con discapacidad crean derechos nuevos. Los derechos son los mismos, los de la Declaración Universal, traducidos en los 2 pactos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es lo que hacen estos tratados? Lo que hacen es ir a eliminar las barreras que impiden a determinados grupos de personas
poder ejercer sus derechos, porque no eran consideradas personas, no eran considerados titulares de los derechos humanos, ni las minorías étnicas, ni la mujer, ni los niños, ni las personas con discapacidad. Y lo que hace es, hay que eliminar esas barreras culturales, porque las primeras barreras no son jurídicas, son barreras culturales. Por lo tanto, hay que establecer obligaciones de sensibilizar, de educar, pero también hay que eliminar las barreras jurídicas y las políticas y las económicas y las físicas. Porque si yo voy en una silla de ruedas y todos son escalones, lo que tengo son barreras físicas para poder ejercer mi derecho. Yo siempre cuento, hay una anécdota, un cuento que a mí me gusta mucho, tanto me gusta que suele ser el regalo que hago a mis amigos por el cumpleaños. Hasta el punto de que más de un amigo me ha dicho: Jorge, ya me lo has regalado 3 veces, no me lo vuelvas a regalar. Entonces, es un cuento que no sé si conocen, de George Wells. George Wells es un autor de cuentos británico. Y el cuento se llama El país de los ciegos. Este cuento, llevo 29 minutos hablando, este cuento es un cuento que se basa, está inventado, ¿no? Entonces, figura que es en el Ecuador, que hay un aventurero, una persona, un explorador, que le gustan las aventuras y que ha oído hablar de que en la antigüedad existía un poblado de personas de enorme belleza, y que vivían en la selva, pero desde hace muchos años nadie ha vuelto a oír hablar de ellos. Parece ser que habían desaparecido, posiblemente habían muerto. Y este explorador dice: yo me voy a buscar a ver qué encuentro con los datos que tengo. Y se mete en la selva y va corriendo aventuras y desventuras, el pobre hombre por allí, por la selva, ya se mete por unos túneles y al final, después de todas las desventuras que pasa por los túneles y tal, llega al cráter de un volcán, se introduce dentro del cráter de un volcán y pierde el conocimiento. Resulta que en ese cráter del volcán estaba ese poblado, que se había quedado encerrado y que no sabía salir de allí. Pero además, por los gases, azufres y lo que fuese del volcán, se había producido en ellos una mutación genética y seguían siendo todos de una enorme belleza, pero ninguno tenía glóbulos oculares. Eran todos ciegos. No ciegos porque no funcionaban los ojos, sino porque no había ojos. Habían construido una sociedad, que cuenta muy bien George Wells, dentro del cráter de ciegos, donde lo normal era... Entonces, lo cuenta incluso en el lenguaje. Por ejemplo, para decirle a una persona sígueme, le decían: sigue el rumor de mis pasos. Todo funcionaba por oído, por olfato, por tacto. Entonces, desarrollaron los otros sentidos y todo estaba organizado para, pues, como el jardín del centro de la UJI, que es el jardín de los sentidos, pero sin la parte de la vista, ¿no? Entonces, hay un trozo que es por el olfato, un trozo que es del tacto, un trozo que es del oído, ¿no? Este hombre que había llegado allí y perdió el conocimiento es encontrado y lo recogen y lo llevan al jefe de la tribu, que lo acoge y lo lleva a su casa para curarlo. Y se hace cargo de él la hija del jefe. La hija del jefe lo cuida, y estamos en un cuento. Hija del jefe, enorme belleza. Este hombre se va recuperando y lógicamente se va enamorando de la persona que lo cuida, mientras que la persona que lo cuida también se va enamorando de él. A medida que va cobrando sus sentidos, se da cuenta de lo que ocurre. Todos aquí son ciegos.
Y entonces dice, yo aquí en nada soy el rey, porque tengo un superpoder. Y voy a hacerme rápidamente el jefe. Nadie ve, yo veo, esto me hace completamente superior, ¿no? Pero sin embargo, los del pueblo empiezan a considerar que este hombre está como una cabra, loco, porque habla de cosas raras, de colores, de luces, hombre, ¿de qué habla? ¿No? Es decir, y les intenta explicar lo que es ver y ellos se ríen de él, ¿no? Entonces, en un momento determinado del cuento, se ve que él está sentado con otros, hablando, y dice, mirad, para que entendáis lo que significa ver, yo estoy viendo a fulano de tal que está viniendo hacia aquí, y va a llegar en 10 minutos. Y entonces todo el mundo empieza a reírse. Ja, ja, ja. Fulano de tal no llega hasta dentro de 2 horas. Os lo digo, mirad, ya no son 10 minutos, son 5 minutos lo que le faltan para llegar. Todo el mundo riéndose. Ja, 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 ja. Y como todos los días, cuando faltan 500 metros para llegar, fulano de tal dobla y se va hacia donde se va todos los días y no llega. Con lo cual todo el mundo se ríe de él, está loco. Es el loco del pueblo, ¿no? El que está ahí. Pero bueno, él ve que no hay manera de superar la situación, pero enamorado dice, bueno, yo me quiero casar con la hija del jefe. Y la hija del jefe se quiere casar con él. Y entonces se plantea un problema grave. ¿Puede un individuo extranjero que ha llegado de fuera y que es muy raro casarse con una miembro de la tribu que además es la hija del jefe? Y esto es un tema de discusión. En este poblado los temas importantes eran tratados por el Consejo de Ancianos, que se reunía al anochecer, durante la noche, para tomar las decisiones. Y el destinatario de la decisión tenía que esperar en la puerta del lugar donde se reunían a que le comunicaran la decisión. De tal manera que se reúne el Consejo de Ancianos a discutir sobre el tema. Y en esa discusión sobre el tema, ellos dos están en la puerta esperando a ver qué pasa, y al alba, ya cuando amanece, sale el jefe de la tribu y les dice, felicidades, habéis ganado. Ha costado mucho, pero habéis ganado. Os podéis casar. Pero, antes de casaros, hemos de normalizar a este extranjero y quitarle esos 2 bultitos que tiene debajo de las cejas que lo hacen diferente. Y vosotros diréis, ¿qué hace el explorador? ¿Se deja arrancar los ojos por amor o sale corriendo? Pues os leéis el cuento y lo sabréis. Pero lo importante no es lo que hizo el explorador. Lo importante es que el que ve es el que tiene una diferente capacidad frente a la normalidad. Y en una sociedad de personas que ven, creada por personas que ven, el ciego se encuentra limitado. Y queremos normalizarlo, cuando no hay que normalizarlo. Él ya es normal, él ya es un sujeto de derechos. Entonces, nos sirve, por eso regalo yo tanto ese cuento, para comprender que la diferencia no es algo para que te excluyan, para que te discriminen, para que te traten diferente, sino que es algo que enriquece a la sociedad y lo que hay que hacer es incorporarla. Eso es lo que hacen estos tratados. Estos tratados pretenden incorporar a todas las razas en el mundo de los derechos, incorporar a todos los géneros en el mundo de los derechos, incorporar a todas las edades en el mundo de los derechos, incorporar a todos los tipos de capacidades diferentes en el mundo de los derechos. Esa es la finalidad, universalizar de verdad la Declaración de Derechos Humanos del año 48. Por lo tanto, digamos, hoy, en 2023, estamos más universalizados. Hay otro convenio también muy importante que es el de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, porque los migrantes también han sido tradicionalmente
excluidos, encuentran barreras. Y además la convención no es sobre los trabajadores migrantes regulares, sino sobre todos, llevan el título, todos los trabajadores migrantes y sus familias, hayan entrado de manera regular o no en el territorio del Estado. Porque si no excluimos del ejercicio de derechos a determinadas personas solo porque han entrado de una forma o de otra en el país, ¿no? Entonces, todos esos tratados tienen por finalidad universalizar de verdad la declaración. La del año 48 no era universal, o por lo menos no se aplicaba universalmente. Pero dicho todo esto, que es, sí, hemos conseguido avanzar hacia la universalidad de los derechos, a la universalidad de las personas sí, pero de los territorios también. ¿Se están respetando los derechos humanos en Afganistán, en Sudán, en Haití, en Kosovo, en Ruanda, en Gaza, en Ucrania? ¿De verdad podemos decir, y con perdón que no corresponde a que sea política, pero podemos decir, como dijo nuestro presidente del gobierno hace 3 días, tengo serias dudas sobre si se está respetando el derecho humanitario en Gaza. Pero ¿qué duda tienes? No se está respetando, o sea, es objetivo. ¿Qué duda? No hay duda ninguna. No es posible aceptar que haya partes del planeta donde no se respete. La situación en Afganistán para las mujeres es terrible. Ya no van a las escuelas, las han vuelto a sacar de las escuelas. Se quedan sin educación. La situación en Haití es terrible y es muy barato conseguir que vuelva a haber orden. Pero en estos momentos no hay Estado en Haití y depende todo de las bandas armadas que van por las calles y que se han hecho con el control. Cada una tiene una calle y si quieres pasar por allí o te matan o te roban o te hacen o te violan, pero con 5.000 hombres lo arreglábamos. Pero no se quiere poner dinero para mandar a 5.000 hombres allí a arreglarlo. Todo eso significa que en el fondo seguimos pensando que hay ámbitos de impunidad en el ámbito de los derechos humanos, que la universalidad es para mis derechos aquí, mis derechos en España, en Francia, en Alemania, en Italia, y los míos, no necesariamente, o sea, pongámonos a mirar en la sociedad que tenemos, también para el migrante, también para el que llamo Mena, entramos en los debates sobre el PIN parental, si debo delimitar el acceso. Miren, el 80% del abuso sexual a los niños y niñas, que es terrible, estamos hablando de miles, 1 de cada 5 en Europa occidental, se produce en el ámbito de la familia. ¿De verdad? ¿Vamos a dejar en manos de los padres que los niños reciban educación afectivo-sexual o no? Que sepan que meterle la mano debajo de las bragas no es correcto, que besarle en la boca no es correcto, que hacerle determinadas cosas no es correcto. ¿Lo vamos a dejar en manos de los padres? Cuando el 80% del abuso sexual está en manos de los padres. No podemos. Porque resulta que los que piden que sí que reciban educación afectivo-sexual son los que no tienen problemas sus hijos. Yo no digo que los que piden que no la tengan son todos abusadores, no confundan. Pero que entre ellos están todos los abusadores, seguro. Porque ningún abusador quiere que la persona de la que está abusando sepa que eso no se debe de hacer. Y que sepa dónde se puede denunciar. Y que sepa qué mecanismos existen para evitarlo. Por lo tanto, es necesario, hay que comprender que son titulares de derechos, que tienen el derecho a la educación, que no es un derecho,
Porque yo podría decir, miren ustedes, yo soy republicano. Cuando se explique la monarquía, mi hijo que no vaya a clase. Porque no quiero que aprenda monarquía. ¿Qué pensaríamos? Yo soy, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, soy vegano. A clases de alimentación y cosas de esas, que no vaya, porque solo quiero que reciban mi información. Pero no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, hay que comprender que, ahora sí que me he pasado el tiempo, llevo 43 minutos hablando, que a fecha de hoy ni es universal geográficamente, ni es universal en la práctica, porque en el papel es muy fácil. Pero el problema principal sigue siendo el que dice el preámbulo de la Convención sobre Discriminación Racial, el primer tratado de derechos humanos. Y es que dice el preámbulo de la Convención de Discriminación Racial, que encontraré por aquí porque para eso me he traído las chuletas, que existen doctrinas de superioridad basadas en la diferenciación por sexo, en la diferenciación por edad, en la diferenciación racial, que son científicamente falsas, que son moralmente condenables y socialmente injustas y peligrosas, pero que siguen existiendo en las mentalidades. Y es ahí donde hay que trabajar para efectivamente hacer universales los derechos humanos y quitarle los interrogantes al título de esta conferencia. Y nada más, y muchas gracias y perdón por haberme pasado. Y ahora que hagan las preguntas si quieren. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Nadie. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver si alguien quiere preguntar algo. Aquí esta es la ocasión para hacerlo. Sin miedo, ¿eh? No tengan, sean polémicos. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí, lo veo. Vamos a usar este micro de mano. No se va a escuchar aquí, pero se va a escuchar en la grabación, ¿vale? Así que hablen fuerte. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Yo quisiera plantear una serie de presupuestos. Primero, los derechos universales son contradictorios. Es decir, por plantear la pregunta, entre dos derechos que choquen, ¿cuál es el que ha de predominar? Y la segunda, los derechos universales son históricos. ¿Son? Históricos. Y por tanto, en tu explicación ha quedado bastante explícito. Son producto de relaciones de estados o de clases, me da igual, como se plantea eso. Esas son las dos consideraciones que quisiera hacer. Y luego la tercera, simplemente, yo sigo a un filósofo francés y creo que el error está entre aquellos que han defendido la libertad por encima de todo, cuando la libertad se puede entender de varias maneras, es decir, existe una libertad liberal y una libertad republicana, que la libertad republicana es el derecho a la existencia, y por tanto uno solo es libre sí y solo sí, no depende de nadie. Y luego la segunda es cuando se pone por encima de la libertad la igualdad, que se cae en el igualitarismo. El filósofo que yo sigo habla de un conflicto muy claro.
sacado precisamente de la Revolución Francesa, que es la igual libertad, igual liberté. No se puede poner ninguno de los dos por encima del otro. Gracias. ¿Hacemos varias preguntas y respondo después? ¿O porque había otra solicitud de preguntas ahí? Gracias. Sí, yo recogiendo un poco la alusión que ha hecho el comentario del presidente del gobierno el otro día, no es que es curioso como cuando hice esa reflexión y parece que hubo seguido una crisis diplomática de Israel y llamaba consultas, si no me equivoco, ayer Macron dijo más o menos exactamente lo mismo, pero en lugar de provocar es una reacción internacional, digamos, de todo Occidente, apoyando que alguien vive eso, parece que, no sé, me imagino que es que Israel, a lo mejor a Francia no se atreve a hacer lo que ha hecho con España. Entonces, ¿en qué punto este tipo también de reivindicaciones o de quejas no tendría mayor efecto si hubiera mayor solidaridad de todos los países cuando alguien se atreve a estar un poco a la boca en un conflicto como ese? Y una otra cuestión sobre los derechos de la infancia, yo quería comentar que igual que el mundo occidental a veces sí que ha creado plataformas, por ejemplo, para combatir los paraísos fiscales por un tema económico, en Teoría no se podría hacer algo parecido con lo que es la explotación de los menores en determinados países y que realmente hubieran medidas que prohibiesen la importación o la comunicación de esos productos para proteger a sus menores. Si existen esos mecanismos o simplemente va en la voluntad individual de que tú te compres o no te compras ropa sabiendo dónde estás fabricando y etc. Gracias. ¿Otras preguntas? Ahí. Así doy otra conferencia ahora. Tengo una duda, porque usted dice que los tratados son obligatorios, pero ¿de qué manera son obligatorios si en todos los países que ha listado, enumerado, realmente no se respetan los derechos humanos? Sí, bueno, vamos a ello y luego si quieren hacer más preguntas volvemos a las preguntas. Bueno, en relación a la posibilidad de colisión de derechos, colisión de intereses, las reglas son que hay que estar al caso concreto. No es lo mismo una situación que otra. Todos los derechos son exactamente iguales. No hay derechos que prevalezcan sobre los otros. Por lo tanto, lo que hay que buscar es el equilibrio. Y ese equilibrio es complicado en muchas ocasiones. Aunque hay determinados elementos que pueden ayudarnos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la aplicación del criterio de equidad. No todas las personas se encuentran en la misma situación. Y si yo tengo que, por ejemplo, tengo recursos solo para proporcionar educación a unos cuantos niños, me encuentro con un problema. Tengo 1000 niños y solo puedo dar educación a 50. ¿A quién se la doy? Esta pregunta, y tiene que ver con la última, uno de los modos que hay de conseguir que los estados respeten los tratados es controlarles, ¿no? Vigilarlos, examinarlos. Yo, como se ha dicho en la presentación, durante 8 años fui miembro de un órgano de control de los derechos de los niños, el Comité de Derechos del Niño. La Convención sobre Derechos del Niño es el tratado más ratificado. 196 estados lo han ratificado. Todos menos uno. Solo nos falta un estado para que sea el primer tratado universal, que son los Estados Unidos de América. Que no ha ratificado la Convención, pero sí los protocolos facultativos. Pero bueno, la Convención no. Pero el resto de los estados del mundo sí. Y en ese órgano tienen que pasar los 197, porque Estados Unidos también tiene que pasar por haber ratificado los protocolos, a examinarse cada 5 años de cómo están respetando la Convención. Y a recibir por parte del comité observaciones sobre lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal
y qué es lo que tiene que hacer mejor, ¿no? Entonces, y cada 5 años viene un ministro con todos los funcionarios, envían informes por escrito, llegan informes de las ONGs y los 18 miembros del comité, son 18 personas, a título individual, no representas al Estado, eres tú el elegido para estar allí, te han elegido los 196 estados en unas elecciones, pues le dices, usted está haciendo mal esto, está haciendo bien esto, siga por ahí, está haciendo mal esto y esto, usted lo que tiene que hacer es esto y esto, dentro de 5 años venga a decirme qué es lo que ha hecho, ¿no? Entonces es el modo de irles presionando para conseguirlo. Y en una ocasión viene un estado espectacular. Yo, en 2 ocasiones, yo he examinado a los 197, porque estuve 8 años, vienen cada 5, los 197 estados los he examinado. Y solo en 2 ocasiones, al terminar el examen, los miembros del comité hemos quedado tan satisfechos que hemos aplaudido. De 197, 2 aplaudimos. El primero fue Islandia. Espectacular, lo de Islandia, pero espectacular. Y el segundo, Liberia. Sorpresa. De Liberia vinieron 4 ministras. La ministra de Justicia, la ministra de Educación, la ministra de Sanidad y la de Bienestar Social, que no se llamaba así, pero Desarrollo Social se llamaba. Y estaba hablando la de Educación y iba explicando la situación del país. Situación del país. Habían salido de la guerra de 10 años y del ébola. Aquello era un desierto, lo de Liberia, a echarse a llorar, ¿no? Y decía, mire, nos quedan 12 escuelas de pie en el país. Y maestros con formación para ser maestros no tenemos. O se han muerto o se han ido. No nos queda ninguno. Entonces, ante esta situación, ¿qué estamos haciendo para garantizar el derecho a la educación? Entonces empezaba a decir, pues se nos ha ocurrido hacer esto y esto. Para esto nos hemos encontrado con esta dificultad. Para esta dificultad lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Y esto no sabemos cómo solucionarlo y venimos aquí a que nos digan cómo lo hacemos, ¿no? Entonces fue un diálogo con un país devastado, pero que decía, queremos respetar los derechos humanos, esta es nuestra realidad. Y yo siempre he tenido una especial preocupación por los niños y niñas con discapacidad. Y mientras oía hablar a la ministra, pensaba por dentro, le pregunto yo a esta señora por educación inclusiva de los niños con discapacidad, o se me va a echar a reír diciendo, pero usted que me habla de educación inclusiva de niños con discapacidad. Pero a medida que le iba oyendo hablar sobre las cosas que estaban haciendo, cómo estaban formando a señoras, a mujeres en los poblados para convertirlas en maestras, tal, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, los niños y niñas con discapacidad son tan sujetos del derecho a la educación como nosotros, ¿no? Entonces levanto la mano y digo, mire, todo lo que usted está diciendo me parece muy bien, pero ¿qué han pensado ustedes sobre los niños y niñas con discapacidad y la educación inclusiva en la escuela? Entonces la ministra le cambió el rostro por completo, no se rió, sino que se le iluminó y dijo, ¿cómo me alegra que usted me haga esta pregunta? Porque con el tiempo que nos han dado creí que no iba a poder hablar de esto, pero puedo hablar. Dice, mire, en mi país tenemos un porcentaje de niños y niñas con discapacidad mucho más alto que en los países de la región. 10 años de guerra han provocado no solo discapacidades físicas por la guerra y sensoriales, sino sobre todo psíquicas. Y además el ébola. Todo eso ha provocado tales traumas que el porcentaje, si hay aproximadamente en los países de la región un 10% de niños y niñas con discapacidad, en mi país podemos estar en el 21-22% de niños con discapacidad. Si yo solo puedo dar educación a un niño, antes al que tiene discapacidad que al que no la tiene. ¿Por qué? Porque tengo muy claro que si se la doy al que no la tiene, la diferencia entre ellos va a aumentar. Y por lo tanto, cuando lleguen a la adolescencia y luego a la adultez, el que tiene discapacidad va a quedar absolutamente marginado. Si quiero ser equitativa,
tengo que centrar ahí la atención. De tal manera que las medidas que hemos adoptado son, uno, dependen de la cooperación, pero no se construye ni una sola escuela en el país que no tenga diseño universal, es decir, que sea absolutamente accesible. Y preferimos no tener escuela a tener una escuela que no sea de diseño universal, porque es necesario que todos puedan entrar. Hemos pedido maestros a los estados ricos para que vengan, pero hemos pedido que tengan formación de educación especial. Entonces, claro, empezaba a explicarte y decía, que esta señora no se vendrá de ministra de España. Quiero decir que uno decía, esto es estar pensando en la equidad, en las situaciones de especial vulnerabilidad, en que si yo, cuando tengo una crisis económica, tengo que recortar presupuesto, hay determinados derechos de determinadas personas que no los puedo recortar, aunque sí se los recorte a otros. Porque no todos tenemos el mismo punto de partida y por lo tanto hemos de actuar de tal manera que quien está en situación de especial vulnerabilidad se encuentre mejor garantizado que pueda acceder a los derechos, porque los otros lo tienen más fácil para hacerlo, ¿no? Entonces, la clave es comprender eso, pero no es fácil, porque yo lo he explicado aquí, todo el mundo lo ha entendido y todo el mundo dice, estoy de acuerdo, pero si nos ponen en el caso práctico, ya no es tan fácil, ¿no? Pero lo que hay que saber es que uno no puede ser un radical de decir, este derecho va por delante, la libertad por encima de todo. Mire usted, la libertad por encima de todo, no, depende, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la situación concreta, vamos a ver cuál es la realidad, vamos a limitar el menor número de derechos posibles. En el ámbito de los derechos del niño hay un principio fundamental del que han oído hablar, que se llama el interés superior del niño, ¿no? Toda medida debe tener como consideración primordial el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que si choca el derecho de un niño contra el de un adulto, tengo que aplicar el derecho del niño y al adulto que le machaquen. Hombre, tampoco. Quiere decir que tengo que buscar aquella fórmula que respete los derechos del niño, que a ser posible respete también los otros. Entonces, tengo que buscar los equilibrios. Y esas son las claves, los equilibrios, ¿no? Y hay muchos equilibrios para tener en cuenta. Y por lo tanto, la egal liberté pues es igualdad y la solidaridad, ¿no? Egalité, liberté et fraternité. Y por lo tanto también la solidaridad como elemento fundamental. La cuestión relativa a que lo mejor sería la solidaridad para que de todos los estados con un punto de vista igual, sí, pero no está, miren, yo estoy feliz de estar en una conferencia en la que podamos hablar y dialogar, pero esta no es la regla general de las sociedades que vivimos. Y el radicalismo se está convirtiendo en la regla general. La gente solo oye y ve lo que dice, lo que piensa antes. Y esto es terrible. Y esto nos está llevando a situaciones en las que va a ganar Trump en las próximas elecciones norteamericanas, gana Macri en Argentina, los populismos reinan por todas partes y aparece gente que te dice, las soluciones están. No hay nada fácil de solucionar. Pero la gente no pondera, no se da cuenta que todo el mundo tiene parte de la razón y parte que no la tiene. Y no dialogan, ¿no? Entonces, claro, en esto hay que acostumbrarse a un nuevo mundo con la inteligencia artificial. Miren, una de mis mejores amigas se llama Anne Skelton. Anne Skelton actualmente es la presidenta del Comité de Derechos del Niño, es de Sudáfrica. Y el otro día hablaba conmigo llorando porque ha salido como presidenta del Comité de Derechos del Niño a decir que se están violando los derechos del niño en Gaza. Y ha hecho una declaración. Y
como presidenta de un órgano de la ONU. Y las redes sociales la tienen machacada, pero machacada. Están diciendo unas barbaridades de ella increíbles. Supongo que lo está haciendo Israel y algunos de sus socios. Entonces, claro, la gente ya tiene miedo. Y ella decía, bueno, a mí me es igual, ¿no? Que lo diga, pero la verdad, claro, Anne Skelton es una bellísima persona, pero la informática no es lo suyo. Yo le dije, bloquea. Dice, ¿y eso cómo se hace? Entonces, puedes bloquear, puedes no ver lo que no quieres ver, ¿no? Entonces, por lo menos vive tranquila, que sigan diciendo lo que quieran de ti, pero bloquea, ¿no? Entonces, pero esto es, desgraciadamente, una nueva realidad en la que estamos viviendo y hay que conseguir que... Entonces, sí, posiblemente Israel tiene más problemas de meterse con Macron, que tampoco creo que tenga muchos, porque a Netanyahu le importa todo un comino mientras Estados Unidos le siga apoyando. Entonces, pero efectivamente, si todos estuviesen, si los dirigentes, pero la calidad de la clase política actual, o sea, uno echa de menos a Mitterrand, a Helmut Kohl, a Adenauer, no sé, a Carter, que el pobre luego lo pasó muy mal, pero que eran gente que tenían ideas, ¿no? Jacques Delors, liderando la Unión Europea. Nunca se me olvidará. Jacques Delors fue presidente de la Comisión Europea y era famoso por su capacidad de análisis y por sus respuestas en el Parlamento Europeo, que eran brillantes siempre. Y en una ocasión le hicieron una pregunta y se quedó callado, todo el mundo diciendo, lo han pillado por primera vez. Estuvo 10 segundos callado y a los 10 segundos dijo, la pregunta que me acaba usted de formular tiene 11 aspectos diferentes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Era un hombre brillante, con una visión de lo que quería, ¿no? Pero eso hoy no lo tenemos en nadie, ¿no? Entonces nos falta liderazgo y las cosas van a lo inmediato, a lo que está en el populismo y eso lo hace difícil, pero no imposible. Y yo creo que llevo 66 años luchando y seguiremos en ello para conseguirlo. Y miren, Valencia, ciudad de Valencia, no sé si han ido alguna vez a Primark en Valencia, ¿han ido? ¿Sí? ¿Han ido a Primark? ¿Han mirado la pared de enfrente? No se han fijado en la pared de enfrente, ¿no? Pues la próxima vez mírenla. La pared de enfrente es un mural donde se ve a niñas y niños con un señor con un palo pegándoles, cosiendo y recopilando ropa y pone en uno camiseta de algodón 2 euros, en la niña que está siendo pegada pantalón de algodón 5 euros, en el niño que está siendo violentado trabajando, todo el muro de enfrente. Primark es un violador sistemático de los derechos de los niños. Y ellos, ante el mural, pusieron carteles dentro diciendo, nuestros productos se hacen sin trabajo infantil. Ellos no tienen trabajo infantil, pero la empresa a la que le compran sí. Y los que recogen el algodón también. Y lo saben. Nestlé es un violador sistemático de derechos humanos. Es conocedor fehaciente, porque se le ha presentado las pruebas, de que se recoge el cacao de las empresas a las que compra con trabajo esclavo. Y como no nos hacían caso, proyectamos en Vevey, que es donde está la central de Nestlé, en Suiza, en el muro de la fachada, durante una semana, un documental, que pueden ver ustedes en internet, sobre lo que se ha descubierto de los lugares donde compra Nestlé. Y les importa un comino. Y la gente sigue comprando
con la máquina de Nespresso y con el chocolate de Nestlé, y no saben que cuando compran en Primark y cuando compran chocolate o se hacen el cafetito en la maquinita de Nespresso, están contribuyendo a que se sigan violando los derechos humanos. Porque la sociedad debería de ser responsable, no solo los políticos, para decir, hasta aquí hemos llegado. Pero, ¿qué cola encuentro yo? Yo vivo enfrente de la tienda de Intermón Oxfam en Valencia. Nunca hay cola para entrar. En Primark sí. Pero en Intermón Oxfam, alguien entra y compra, es comercio justo, pero no hay una larga cola, ¿no? Y sin embargo yo sé que si compro en la tienda de Intermón Oxfam están garantizados los derechos de los trabajadores, que además han recibido un salario justo por el que han realizado. Eso sí, una camiseta de algodón no vale 2 euros, porque no puede valer 2 euros. Porque si yo compro una camiseta a 2 euros, sé que algo no va bien. Porque no es posible. Más aún cuando el algodón lo han producido en Uzbekistán, lo han fabricado en India y ha llegado hasta aquí. Si solo ese transporte vale algo más de 2 euros. Entonces, algo no está funcionando bien. Entonces, yo creo que ahí todos tenemos una responsabilidad y no solo los políticos. Porque al final los políticos, además, los votamos nosotros. Pero ¿cuántos han preguntado en la campaña electoral sobre la política de derechos humanos mundial que iba a llevar los partidos políticos? ¿Cuántos han preguntado qué posición tenían los partidos políticos sobre el control de las cadenas de suministro de las empresas españolas? Cuidado, que hay empresas españolas con verdadero control de la cadena de suministro. Y si hoy no hay trabajo infantil, ya ven ustedes que yo siempre hablo de niños, porque es lo mío, si no hay trabajo infantil en Albania, es porque Benetton decidió que dejara de haber trabajo infantil en Albania. Y como Albania trabajaba en industria textil solo para Benetton, Benetton mandó sus propios inspectores y dijo, la empresa donde encuentre un niño o una niña queda fuera de la cadena de suministro. Y se acabó el trabajo infantil en Albania. No fue un tema de los políticos. Entonces, para universalizar los derechos humanos no es un tema para criticar a los políticos, también hemos de ver qué hacemos nosotros. Entonces, no voy a parafrasear a Kennedy, ¿no? De que no preguntes qué hace el Estado por ti, pregunta qué haces tú, ¿no? Entonces, pero también tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Yo no soy nadie, yo no voy a cambiar la realidad, no es verdad, podemos cambiar la realidad, todo es cuestión de ponerse. Una niña autista sueca ha cambiado la política medioambiental, Greta Thunberg. ¿Quién le iba a decir que haciendo huelga del colegio y poniéndose a hacer huelga todos los jueves iba a terminar provocando el movimiento que provocó? Y ahora vendrá quien dirá, bueno, pero esto está mediatizado y los grupos y tal. Pero fue ella la que empezó. Malala pues ha terminado mal lo que hizo, pero consiguió al principio que volviera a haber educación para las niñas en Afganistán. Luego casi le costó la vida. Pero yo les puedo reconocer a ustedes, miren, yo he sido un privilegiado en mi vida porque siempre he hecho lo que me gusta. No hay nada mayor privilegio. Y encima tengo la mejor familia del mundo, corto. Pero yo he conocido la bondad personificada y la maldad personificada. Yo he conocido a un grupo de personas que tenían una granja de niños para vender sus órganos. Eso es la maldad.
los tenían alimentándolos hasta que habían vendido los órganos, entonces los abrían en canal y distribuían el hígado, el corazón. Y he visto a personas que han dado su vida por gente que no conoce, por defender sus derechos. Entonces, todo depende de la voluntad. Todos podemos cambiar la realidad, cada uno en su lugar. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cardona. Un placer escuchar esta clase, este diálogo. Bueno, ha sido el primer diálogo sin fronteras. Espero que haya muchos más. Vamos organizándolos por la Comunidad Valenciana, o sea que os invito a seguirnos en las redes sociales. También, bueno, sacaremos notas de prensa, comunicados por todas partes a partir del mes de enero. Muchísimas gracias y buenas noches.